La ciudad de Guatemala debemos de entenderla como una de las ciudades más importantes de Hispanoamérica, una de las más grandes y uno de los principales centros de poder. Entendemos que la ciudad de Guatemala, desde el siglo XVI, exactamente a partir de 1568, se convierte en la capital de la Real Audiencia de Guatemala. Quiere decir, va a ser la capital desde Chiapas hasta Costa Rica. Esto hizo que la ciudad se desarrollara enormemente desde el punto de vista político, económico, social, religioso y cultural. A mediados del siglo XVIII, la ciudad de Guatemala había alcanzado un esplendor en los distintos aspectos mencionados. Se había extendido, había crecido enormemente y se manifestaba con muchísima belleza artística en todas sus construcciones. Asimismo, hay que tomar en cuenta la cercanía de poblados y de labores que hacían que esta ciudad, como decía el ayuntamiento en 1773, fuera el deleite del reino. Debemos también recordar a uno de los hombres ilustres nacidos en la ciudad de Santiago de Guatemala, Rafael Landívar, quien desde Italia compone el verso a la ciudad de Guatemala, donde habla precisamente de los encantos de la ciudad. En junio de 1773 llegó a Guatemala el nuevo presidente de la Real Audiencia, capitán general y gobernador de Guatemala, don Martín de Mayorga. Martín de Mayorga llega a Guatemala en un momento que se están dando muchos sismos. Desde el mes de junio empiezan a sentirse numerosos sismos. En el mes de julio, el día 25, se dieron sismos muy fuertes. Mientras tanto, el jueves 29 de julio de 1773, de acuerdo a los registros escritos que tenemos, a las 3:30 hubo un temblor muy fuerte, tan fuerte que todas las personas salieron a la calle, en las comunidades religiosas, a los patios, a protegerse. A las 4:15 se sintió el sismo terrible que destruyó gran parte de la ciudad. Aquí vemos entonces y entendemos que el temblor fuerte de las 3:30 alertó a la población de este gran terremoto que fue a las 4:15, y esto evitó que se redujera el número de víctimas. Ante este desastre que se sigue con lluvia y con temblores, los días siguientes, frente al Real Palacio, en ruina, en la plaza se lleva a cabo un cabildo abierto. El día 4 de agosto de ese año 1773 se toma la decisión de trasladar el gobierno provisionalmente al pueblo de La Ermita. De esa manera, la ciudad asentada en el Valle de Panchoy deja de ser la capital del reino porque provisionalmente se ha constituido en el pueblo de La Ermita,
y fue frente a la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, hoy Cruz del Milagro, Parroquia Vieja, donde en una propiedad de la familia García se ubicó la Real Audiencia. Y el 6 de septiembre de ese año se trasladó el capitán Martín de Mayorga. Quiere decir que el gobierno está ya constituido provisionalmente en la ermita. Y surge la idea de que el traslado ya no sea provisional, sino que se haga total, lo que dividió las opiniones. Hubo un grupo a favor de permanecer en la ciudad, liderado por el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz, y el grupo traslacionista liderado por el presidente de la audiencia, Martín de Mayorga. Al tomarse la decisión de trasladarse, se estudian los posibles lugares. Fue así como se pensó en Jalapa, Chimaltenango y en la ermita, pensando especialmente en el área de Naranjo, Rodeo, pero finalmente se tomó la decisión de el Llano de la Virgen. De esta manera, ante tanta discusión, se hacen mediciones acerca de lo que será la propuesta del Llano de la Virgen. Es así como el capitán Antonio de Marín indica que el lugar adecuado para el traslado es el Llano de la Virgen, entendiendo que el Llano de la Virgen es hoy el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y él habla de las condiciones, habla de clima, de vientos, de recursos, mencionándose muy particularmente el agua. Por su parte, le corresponde al ingeniero Luis Díez de Navarro trazar el polígono de ubicación de la ciudad. Y de esa manera, al hacer las mediciones, se coloca la Plaza Mayor con la intersección de una cruz, que corre una línea que corre de este a oeste, que hoy en día es la octava calle, que es la que divide el norte y el sur. Y la otra línea del norte al sur, que hoy en día es el Paseo de la Sexta, el Paseo de Cocotenango. Y en la intersección se ubica entonces la Plaza Mayor, entendiendo que el trazo de la ciudad está hacia el norte, dejando a futuro el crecimiento de la ciudad hacia el sur y hacia sur-occidente. Mientras tanto, el rey de España, el día 21 de julio de 1775, indica que ha recibido la correspondencia que le ha enviado el presidente de la audiencia de Guatemala y que autoriza entonces la traslación de la ciudad, para lo cual el día 21 de septiembre de 1775 firma la Real Cédula en el Palacio de San Ildefonso en Segovia, autorizando el traslado de la ciudad de Guatemala al Llano de la Virgen, a la vez que está emitiendo el reglamento de traslación de la ciudad. Se le habían enviado 81 puntos a considerarse en el traslado. Él los redujo a 51, donde se toma en cuenta las construcciones religiosas, cuáles deben de aprobarse, cuáles no, y en el caso de los vecinos, otorgarles un territorio o un terreno similar al que tenían en la antigua o en la abandonada o arruinada
Guatemala. Esta Real Cédula y Reglamento vino a Guatemala el día 1 de diciembre de 1775, razón por la cual el Real Acuerdo se pronuncia el 15 de diciembre, indicándole al ayuntamiento que debe de trasladarse al asentamiento provisorio La Ermita, porque ya todo subroga aquí. Todos los privilegios, todas las prerrogativas ya están aquí, y que solo falta que se traslade este honorable cuerpo. El día 24 de diciembre el ayuntamiento responde al Real Acuerdo, que será pronto su traslado, y el día 31 de diciembre de 1775 la corporación municipal deja el Valle de Panchoy y se constituye en el pueblo La Ermita. Mientras tanto, el día 1 de enero se llevan a cabo elecciones municipales en el Cerrito del Carmen, después de una misa. Al día siguiente, 2 de enero de 1776, en un rancho pajizo, a un costado de la iglesia de la Asunción, invocando a Jesús, María y José, el honorable ayuntamiento inicia sus sesiones, dando origen al cuarto asentamiento de la ciudad de Guatemala. Están utilizando el término asentamiento provisorio La Ermita, por lo cual se dirigen al rey Carlos III para preguntarle cómo deberían de denominar la trasladada capital del Reino de Guatemala. El 23 de mayo de 1776, en el Real Palacio de Aranjuez, el rey emite la Real Cédula indicando que será denominada Nueva Guatemala de la Asunción. Esto quiere decir que el nombre común de la ciudad es Guatemala. Al momento de la tragedia se dice un terremoto que afectó Guatemala. El ayuntamiento se dirige al rey y le dice, era Guatemala hermosa. Los testimonios dice Guatemala, o sea, el nombre que priva es Ciudad de Guatemala, aunque sea la ciudad de Santiago de Guatemala, pero ya se había hecho común el llamarle Ciudad de Guatemala. En los mismos libros del Cabildo Municipal ya dice Ciudad de Guatemala. En los protocolos de los abogados, en la ciudad de Guatemala. Por eso entonces el rey dice Nueva Guatemala. A la otra le van a empezar a llamar indistintamente Antigua Guatemala, Arruinada Guatemala, Abandonada Guatemala. De la Asunción, porque la ciudad se trasladó provisionalmente a un curato llamado La Asunción, la ermita, y es lo que hace el rey, la Nueva Guatemala de la Asunción, tomando en cuenta el patronazgo de la Virgen en ese lugar. Esto no quiere decir que los patrones se sustituyan, porque siguen siendo los mismos patrones de la ciudad. La Catedral Metropolitana de Guatemala está erigida con el nombre de Santiago de Guatemala. Entonces, el siguiente paso va a ser la delineación de la ciudad. 1776. El llano de la Virgen y el curato de la ermita tenía ya una población de 1,300 habitantes, dentro de los cuales tenemos que considerar que en el pueblo había una población que se dedicaba a los distintos servicios
para los viajeros, dado que el pueblo está en el paso a un día de la ciudad de Santiago de Guatemala hacia lo que es el lago de Isabel. Habían entonces fondas, posadas, servicios para los caballos, los carruajes, a la vez que a lo largo del valle habían aproximadamente 45 fincas, las cuales eran en mayor parte propiedad de españoles, donde ya en el siglo XVII Tomás Gage, que visita Guatemala y describe el Valle de la Ermita, nos habla de las fincas y nos hablan de la población, indicando que se nota una población española y una población mulata, debido a que hubo bastante africano que se mezclaron con los españoles y también hubo una población mestiza, es decir, de españoles con indígenas. Pero hablamos de 1300, Fuentes y Guzmán describe el valle también, pero sin embargo le corresponde a este irlandés Tomás Gage hablar de los apellidos que habían en el valle. Y esto pues es muy fácil también porque a través de los registros parroquiales puede verse cuál era el tipo de habitante y sus ocupaciones antes del traslado. Y precisamente antes del traslado, el rey pide información acerca de la propiedad en el valle y se le remite entonces cuántas fincas, cuántas haciendas, cuánto miden, porque estas deben de ser entonces adquiridas con fondos reales para las obras de la ciudad. En el asentavía, en la arruinada Guatemala, el 31 de diciembre se emitió un bando para que todos los habitantes hicieran del conocimiento de la audiencia acerca de sus propiedades, cuánto mide su terreno, porque se le va a dar gratuitamente este mismo terreno en la Nueva Guatemala sin gravamen, porque muchas personas tenían hipotecadas las tierras. Ahora, de las familias más interesadas en el traslado, vamos a encontrar a la familia Aycinena, que ya poquitos años antes del terremoto había empezado a consolidarse como una de las familias más poderosas de la sociedad de la ciudad de Guatemala. Y Juan Fermín de Aycinena Irigoyen va a ser nombrado como el coordinador general del traslado de la ciudad. A cambio, también él pide que en la Nueva Guatemala se le otorgue el principal lugar para hacer su casa. De esa manera, se le da la parte sur de la plaza. Entendemos oriente, Catedral Metropolitana, norte, el muy noble ayuntamiento, poniente, el Real Palacio y el sur, el Portal de Aycinena. Se le da a la familia Aycinena un lugar importante. Y familias como Chamorro se trasladan a Guatemala porque tenían cargo en la municipalidad, pero sin embargo la familia Chamorro decide mudarse a Nicaragua. Luego tenemos otras familias que deciden moverse a otros lugares dentro de Guatemala, otros dentro del reino, otros a la Nueva España, u otros regresan a España. Pero sin embargo, la élite criolla dominante de Guatemala es trasladada a la Nueva Guatemala, donde va a responder al plano urbano
que autoriza el rey, o sea, una cuadrículas como se había acostumbrado desde la época del Renacimiento, pero tomando en cuenta mayor amplitud, controlando más las entradas y teniendo un control más estricto el gobierno sobre cualquier otra dependencia, incluyendo el ayuntamiento, que había sido prácticamente autónomo y dominado por las élites criollas de Guatemala. A raíz del traslado, las élites criollas van a ser dominadas por la Real Audiencia, lo que va a empezar a generar un problema, una confrontación entre el poder peninsular y el poder criollo. La ciudad pues fue proyectada inicialmente por Díez de Navarro. El plano había sido aprobado en Guatemala, pero en Madrid fue desaprobado. Y fue el arquitecto del rey, Francisco de Sabatini, quien hizo el estudio, observaciones, y propuso a su discípulo, el arquitecto Marcos Ibáñez, que estaba trabajando con él en ese momento en las obras del Palacio del Pardo, para que se viniera a Guatemala, junto con Antonio de Bernasconi. Ellos llegan a Guatemala entonces en 1777. Marcos Ibáñez estudia el plano de Díez de Navarro y con las observaciones que le habían hecho en Madrid, propone entonces el nuevo plano de la ciudad. Encontramos pues una serie de familias que pertenecían a la élite de la ciudad, que se constituyen en la zona central de la ciudad, pero se traslada la población en sus distintos estratos sociales. Se trasladan todas las instituciones civiles y religiosas. Entonces creo que es muy, muy importante considerar eso, que se trasladan las familias acomodadas a ubicar la parte más céntrica y más cercana a la plaza. Pero las oficinas del Estado, en este caso de la corona española, están en el occidente de la plaza, la iglesia en el oriente. El poder municipal está al norte de la plaza, pero se constituyen la Universidad de San Carlos, la Real Casa de la Moneda, las instituciones religiosas, instituciones monásticas, las 4 parroquias existentes, reduciéndose el número de ermitas. Entonces, aquí notamos de que en 1773 habían 1,300 personas en el llano, pero 10 años después hay 15,000, lo cual nos va a permitir ver el crecimiento demográfico que va a tener la ciudad al ser trasladada. Muchas de las personas que vivían en la abandonada Guatemala se movieron a otro lugar. Hubo personas, sobre todo artesanos, que se quedaron viviendo en la abandonada Guatemala, la cual en su momento fue sitiada para que fuera totalmente abandonada, pero sin embargo siempre mantuvo una parroquia auxiliar y un hospital. Y fue hasta en 1799 cuando la Real Audiencia decide que la Antigua Guatemala, ya con el nombre de Antigua Guatemala, tenga una nueva municipalidad y que se le deja al rey la potestad de darle el nombre que quiera y darle un nuevo escudo.
Fue así como el 30 de marzo de 1799 nace la antigua Guatemala, nace su municipalidad. Por el otro lado, podemos ver que los alcaldes que tuvo la ciudad antes de su traslado continúan en la Nueva Guatemala, lo cual nos permite entender que es un traslado total de la ciudad, no una fundación, porque hay una continuidad, en este caso edilicia, y de toda la actividad política, económica que ejercía la ciudad. Realmente el Real Acuerdo dice, se trasladan las prerrogativas, los títulos, y las prerrogativas, tenemos los títulos de muy noble, muy leal, y tenemos el escudo. Y si vemos todas las fuentes iniciales del traslado de la ciudad, vemos la jura de Fernando VII, la ciudad de Guatemala por Fernando VII es el escudo de Santiago y los volcanes. La creación de Antigua Guatemala dice que que el rey debe de darle uno nuevo, pero el rey nunca se lo dio. Llegó la independencia y posteriormente Antigua Guatemala usaba el escudo de la República, hasta que finalmente en época de Ubico empezaron a usar el escudo histórico, pero históricamente el escudo le corresponde a la ciudad de Guatemala, en este caso la Nueva Guatemala, que es la sucesora de la primera ciudad de Guatemala. Por el otro lado, en el traslado se contempló el traslado de los pueblos indígenas. Eran muchos, pero se logró trasladar Jocotenango, Ciudad Vieja, San Gaspar Vivar, San Pedro Las Huertas, y se hizo una fundación de un pueblo para que atendiera las necesidades de la ciudad. Este pueblo tomó el nombre de Villa de Nuestra Señora de Guadalupe. Fuera del traslado entonces de los grupos que van a ubicarse en el cuadrado que hoy sería de la primera calle a la 18 calle, de la primera avenida a la 12 avenida, se ubican los pueblos. Asimismo ya existían dos pueblos importantes en la llanura, como son en el oriente Santa Catarina, Pinula, y en el occidente Santo Domingo de Guzmán de Misco. Y existían muchas fincas importantes. Dentro de ellas tenemos el Naranjo, de la familia Isinela, el Rodeo, los Piñol que tenían las Charcas, donde ahora es zona 11, nombre muy antiguo que se dio porque en épocas de invierno se formaban pequeñitas lagunas. Fue un terreno donde habitó también la Orden de la Merced y que tenía algunos cultivos. Ellos básicamente cultivaban caña de azúcar. En lo que se refiere a los nombres del valle, el más antiguo va a ser Valle de las Vacas y el río toma Río de las Vacas, porque luego de la conquista de 1524 radicó a la orilla del río un español llamado Héctor de la Barreda, quien trajo algunas piezas de ganado vacuno desde Cuba, porque los españoles lograron en el Caribe reproducir el ganado. Ya era muy difícil traerlo de la península ibérica al Caribe, pero en el Caribe, dado el clima y las bondades, se reprodujo mucho la ganadería y esto hizo entonces de que la Barrera trajera este ganado a las alturas del río de las Vacas, muy cerca de lo que luego fue el camino real del Golfo Dulce, y razón por la cual a ese lugar se le llamó Las Vacas, Río de las Vacas, Valle de las Vacas, Pueblo de las Vacas, y con el tiempo se le denominó también lo de la Barrera, porque todo eso era propiedad de la familia La Barrera. Hoy en día es parte de la ciudad de Guatemala.
Y así podríamos ir viendo, pues, cómo fue el crecimiento de la ciudad. En su proyección, eh, se calcularon 100 años para que la ciudad saliera del cuadrado que hizo Marcos Ibáñez, porque no quiere decir que todo ese cuadrado se urbanizó inmediatamente, porque hay una parte de lo que va, de lo que hoy sería la segunda y 14 calle, hacia la avenida Cementerio, están los planos, muchas veces está delineado, porque ahí había una laguna, se llamaba San Juan de Dios. Esa laguna fue dragada poco a poco, se tardaron mucho, incluso hasta principios del siglo XX se logró dragar totalmente y se hizo lo que ahora sería la colonia de Centroamérica. O sea, pero no la que está en el periférico, sino que atrás de la Casa Central tenemos la avenida Centroamérica y esa área en su momento le llamaban Colonia Centroamérica, porque ya es una nueva expansión de la ciudad, pero en gran medida se hizo en lo que ya estaba proyectado, pero que no se hacía por el terreno fangoso que existía. Entonces, la época de los liberales empieza el crecimiento de la ciudad, ya saliéndose de la traza que habían dejado los españoles. Y ya empieza el primer ensanche de la ciudad, que sería lo que hoy llamamos la zona 3, los cantones Palomo, Barrios, Marías. Es ya el primer crecimiento de la ciudad. Y finalizando el siglo XIX, ya se urbaniza lo que era el pueblo Ciudad Vieja, lo que era parte de sus ejidos, para hacer la avenida 30 de Junio, hoy la Reforma. Entonces, la ciudad pues tuvo una transformación desde su traslado en 1776, su proyección a 100 años, y de esa manera pues la ciudad empezó a crecer y a veces de una manera desorbitada. Pero se mantiene y se conserva lo que era el centro histórico de la ciudad, que es la base donde se constituyó la ciudad de Guatemala. En primer lugar, ya vimos de que la ciudad se trasladó al curato de la Asunción, la parroquia vieja. Entonces la fiesta de ese pueblo era el 15 de agosto. El rey en Real Cédula dice que la ciudad se llama Nueva Guatemala de la Asunción, tomando en cuenta la existencia de esa parroquia. Y al llamarse la ciudad de Guatemala de la Asunción, la Asunción se convierte en patrona titular de la ciudad, porque Guatemala de la Asunción. Entonces ya se celebra el 15 de agosto, pero la feria es otra cosa. Se trasladó el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción, Jocotenango, que desde 1620 realizaba una feria ganadera. Jocotenango está a las inmediaciones de la ciudad hoy antigua Guatemala, antes Santiago de Guatemala. Desde 1620 ellos realizaban la feria y la fiesta religiosa el 15 de agosto, Asunción. En 1779, Jocotenango se trasladó, ubicándose al norte de la plaza de la Nueva Guatemala. Se hizo la traza, se construyó el pueblo, un área específica para la feria, era la feria de Jocotenango, pero el pueblo dejó de ser pueblo porque se suprimió su municipalidad. Los indígenas fueron reubicados en otro lugar, esto fue en 1879, y, la feria siguió realizándose porque era una transacción comercial muy grande, y se convirtió en feria de la ciudad de Guatemala. Pero originalmente es la feria de Jocotenango, en un pueblo. Pero por cuestión religiosa, el 15 de agosto es Día de la Asunción.
La feria se traslada de Antigua Guatemala a la Nueva Guatemala. Llegó a ser una de las grandes actividades de Guatemala en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la Feria de Guatemala. La feria de todas las clases sociales, de los artesanos, de los ganaderos, hasta que en 1935 el general Ubico creó la Feria Nacional de Noviembre en La Aurora. Y la Feria de Noviembre sustituyó a la de agosto. Entonces la de agosto se convirtió nada más en una feria cantonal, en una feria de un barrio, pero prácticamente por ser titular de la ciudad, la feria de la ciudad. Pero la actividad se pasó al sur. Ya toda la venta del ganado ya se empezó a hacer en el sur, en lo que era la Aurora. Y la feria de agosto pues únicamente quedó con distracciones, ya no con la venta ganadera, que es lo que le había dado origen en 1620, según Fuentes y Guzmán. El primer hipódromo de Guatemala lo hizo Justo Rufino Barrios en 1879 en el pueblo de Jocotenango. Para eso hubo una transformación en el pueblo. Y este hipódromo pues funcionó por varios años. Todavía queda la forma del hipódromo en esa parte norte de la ciudad. Pero para el centenario de la independencia en 1921 se construyó un nuevo hipódromo en el sur, que se le llama el Hipódromo del Sur, y que en la época de Jorge Ubico se le hicieron muchas mejoras para incorporarla a la Feria Nacional de Noviembre. Por eso tenemos Hipódromo del Norte y Hipódromo del Sur. El Hipódromo del Norte es un parque hoy en día, el Hipódromo del Sur es un área que pertenece a la sede acá. Y posteriormente ya las familias que se habían reubicado, que habían adquirido propiedades en Jocotenango, ayudaron a construir la actual iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se inauguró en 1948 y que sustituye a la que fue demolida en 1879. Esta parroquia pertenece a la arquidiócesis de Guatemala y ahí se celebra el 15 de agosto como parte de las fiestas titulares de la ciudad. Y la feria, antes tenía un campo para la feria que se llamaba el llano o el cuadro de la feria, que era entre lo que hoy es Primera a Sexta Avenida y Primera a Puerta Cay, zona 2, pero luego de que se suprimió el pueblo, el llano fue vendido, se urbanizó y se hicieron entonces varias casas. La feria se había reducido al área de la plaza hasta que se extendió por la avenida del hipódromo. Y ahora se llama Simeón Cañas. La feria se extiende hoy en día en la avenida Simeón Cañas y el hipódromo del norte. Y la fiesta religiosa en la parroquia La Asunción. Y todavía quedan puntos clave. Está el parque de Pocotenango, está la iglesia de la Asunción. Y la sexta avenida norte se llama Calle Real de Jocotenango. Ahora se llama Paseo de Jocotenango. Y el tramo de la primera a la cuarta calle, zona 2, era el Paseo Real de los Naranjales.